crecí en un hogar súper disfuncional, la violencia, los golpes, la miseria. Mi mamá se dejó con mi papá y esa figura de padre me hizo falta mucho a mí. Ahí cuando ya era adolescente, 15 años, ya fui para la calle. Así que me fui involucrando con chicos, con hombres. Y cuando tenía 20 años tuve mi primer hijo. Lo mismo que yo había pasado o vivido cuando era pequeña, lo comencé a vivir con él. Golpes, toda la comida siempre que llegaba de la universidad siempre estaba en el piso. Todo siempre, o sea que todo lo que yo vivía con mis padres, yo lo viví con mi primer matrimonio. Y llego aquí a la ciudad y me relaciono con otra persona, pero siempre yo buscando esa felicidad. Entonces yo venía con ese dolor, con esa angustia, como buscando en lugares que en realidad no encontraba, porque ahí toqué puertas donde la brujería, donde yo llegaba al brujo y el brujo me decía yo tenía que darle $300, $500 y yo hacía de todo para buscar ese dinero. En ese momento esa persona, cuando pasé el segundo, como la segunda relación, ahí viene algo que me destrozó la vida, me destrozó por completo la vida. Paro. Ahí fue donde ya yo como que toqué fondo porque esa persona me destrozó, me desfiguró por completo lo que fue el rostro. Siempre, yo era una persona que siempre quería andar bonita, pero ahí fue donde como que llegué al fondo del pozo, porque de verme la cara toda desfigurada, el labio partido, el ojo acá en el pómulo, todo, o sea que... Uno de los recuerdos más impactantes que yo tengo en mi memoria es cuando la pareja de mi madre le desfiguró el rostro, debido a que en una madrugada la pareja que ella tenía llegó con tanto odio, con tanto celo y la sacó del cuarto. Yo recuerdo que esa noche yo dentro del cuarto solamente escuchaba gritos y golpes como hacia la pared. Yo salgo y la primera imagen que yo tengo es ver cómo todo el rostro de mi mamá, incluso partes, hasta hoy recuerdo partes de los hombros, partes así en los brazos, también tenían pulsaciones como de cuchillo, como si lo hubiesen cortado, y todo el rostro de ella desfigurado. Los pedazos de la piel me recuerdo que le caían así en el rostro y ella estaba toda ensangrentada llorando así en una esquina como si ella estuviera traumada. Esa es la imagen así más impactante que yo tengo, que recuerdo de todos los sufrimientos que mi mamá pasó a lo largo de su vida. Cuando a mí me fueron a reconstruir el rostro, el doctor no podía reconstruirme el rostro porque él no sabía cómo era mi cara. Así que mandaron a buscar una foto mía. Y para que el doctor pudiera reconstruirme, porque él no sabía cómo era mi rostro. Así que llevaron la foto mía y así fue que el doctor pudo reconstruirme el rostro. Yo como que caí en una profunda depresión. Y ahí más me involucré con drogas. Un día yo me iba a matar. Yo dormía debajo de una cama y arriba de la cama yo la adornaba como si fuera una persona, para que la persona pensara que esa era yo, pero yo estaba debajo de la cama. Y yo sabía que un día él me iba a matar. Y un día dice mi hermana, yo conozco a alguien que te puede ayudar porque trabaja para ese tiempo era la PTJ, que hoy en día es DIJ. Y yo llamé a la persona a 11 de la noche y le dije que por favor me ayudara, que si no me ayudaba yo me iba a matar ese día. Yo seguía con todos esos sentimientos, yo seguía con todo ese pasado de antes, o sea que eso no me dejaba vivir. Inclusive yo me montaba en un taxi y yo andaba así como
como paranoica, y el taxi me decía, señora, pero la vienen correteando. Y yo, no, dele, porque ya yo, con el miedo que yo vivía, así fue que yo andaba en la calle. De ahí la persona esta que me ayudó, me comenzó como a cuidar y todo. Y siempre estaba ahí, yo no quería saber de hombre, ya yo no me quería casar, yo decía, bueno, como tengo un niño ya es suficiente, yo nada más voy a trabajar para él, pero yo me sumergía en la droga y en el licor. Eso era donde yo como que me desahogaba, como que yo ahí, yo sentía, bueno, para ese tiempo que me liberaba ahí en el alcohol. Y siempre llamaba a mi hermana y yo le decía, porque yo sentía que en cualquier momento yo iba a morir. Yo pensaba que en cualquier momento un día yo iba a salir con una sobredosis. Así que yo llamaba a mi hermana y le decía a mi hermana, si a mí me pasa algo, tú te quedas conmigo. Eso era lo que yo decía. Y así fue pasando el tiempo. Hasta que un día esta persona que como me había ayudado tanto y siempre estaba como pendiente de mí, ¿verdad? Le quise dar como una oportunidad. Entonces fuimos como paso a paso, poco a poco. Él fue ganándose como mi confianza y todo lo demás. Y ahí me fue como ayudando. Entonces ahí nos casamos, tuvimos una niña, pero ahí todo como que volvió y se empeoró. Entonces más era el sufrimiento, ya había infidelidad. Entonces yo decía, bueno, él me la hace, yo se la hago. O sea que todo fue así. Y yo decía, ¿será que yo nací para sufrir? ¿Será que yo tengo que vivir todo también? Entonces como yo veía a los demás, las demás parejas, amistades, que todo era así, yo decía, bueno, ¿será que esto es normal? Pues o sea, que el ser humano tiene que nace para esto, pues. Pero yo no, existía un Dios, para mí no existía Dios. Para mí Dios era un Dios de cuentos, de un libro, pero no era una cosa que de la fe, que esto cambia, que nada de esto. Mi mundo, mi hogar era un hogar vacío, una monotonía, separaba, pelea, miseria. Casé, no, si había para comer, no había para pagar la luz, si había, no sé, que una casita pequeña, o sea que yo quedaba con 2 niños en casa, es que mi mundo era vacío. Yo no sabía esa agua viva, esa justicia de Dios, yo no sabía qué era eso. De veras que yo no conocía a ese Dios, no lo conocía. Siempre quise buscar la justicia con mis manos. Buscaba, pero no encontraba. Me acuerdo que escuché en la radio un testimonio de lo que la persona le había sucedido, era lo mismo que yo estaba pasando. Y yo llamé a la iglesia y cuando llamé me dijeron la dirección está, pero yo no podía llegar. Yo pasaba por allí, yo no encontraba el lugar. Y un día agarré un sábado a mis hijos y los monté en el carro. Y nos fuimos para el interior. Y por allá por Penonomé recuerdo que estaba la iglesia. Y bajamos y preguntamos. Y hablé con el pastor. Y era tanta mi angustia que yo quería resultados de una vez. Pero no, todo lleva con Dios, todo lleva un proceso. Y esa sed de justicia, de que Dios hiciera algo conmigo era tan grande que ahí comencé como la caminata. Y lo primero que a mí me enseñaron cuando yo llegué ahí fue que sí yo tenía fe. Y yo le dije que sí y me pregunté al pastor, ¿qué tú quieres? Yo le dije, yo quiero tener un hogar, yo quiero tener una familia. Yo quiero que Dios reconstruya, haga justicia en mi hogar, en mi familia. Y ahí el pastor me instruyó, me enseñó. Y ahí fue una caminata. Cuando pasaron unos meses, venía una campaña de Israel. Y yo veía los testimonios de familias reconstruidas, igual como yo estaba. Y comencé esa hoguera santa. Yo le decía a Dios,
yo quiero que tú hagas justicia en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Pastor, yo hice un sacrificio para Dios. Yo no pregunté, yo no le pregunté a nadie. Y a medida, porque Dios va hablando, Dios te va diciendo todo lo que tú tienes que hacer. Siempre tenemos algo. Eso de que no hay nada para hacer un sacrificio es mentira. Siempre tenemos algo para sacrificar. Y si es para Dios más, porque ese es el que va a cambiar todo, ese es el que va a hacer justicia en todo. Y yo me lancé, pero tan fuerte, tan fuerte en el altar de Dios, porque mi sufrimiento era pero tan grande, que era una agonía, yo sentía que yo tenía como un hueco adentro de mí, y yo necesitaba que Dios lo llenara. Ahí hago mi primera campaña. Cuando yo llegué al altar, yo sacrifiqué, yo tenía un auto y por ese carro me dieron como unos $17,000 a $20,000. De ahí comencé a vender. Yo rejunté $30,000. $30,000. Yo no sé cómo yo puse eso en el altar. Dios respondió, Dios hizo justicia porque mi esposo estaba con un amante afuera. Y Dios respondió, así que él regresó. Al mes, él regresó. Pero ¿qué pasa? Regresó igual. Nada cambiaba. Así que cada vez que venía una campaña, yo le decía a Dios, yo no lo quiero así. Yo fui perseverando, yo fui siguiendo, pero yo decía, Señor, yo no quiero mi hogar igual. De nada sirve que tú lo hayas traído si todo va a seguir igual. El vicio, la infidelidad, todo. O sea, que todo en mi hogar seguía igual. Pero aquí, ¿qué pasó? El problema no era mi familia. El problema era yo. Yo era la que cargaba algo que eso es lo que más destruye a la persona. Yo tenía demasiado sentimiento dentro de mí. Desde niña, yo traía como todo ese arrastre. Entonces, eso era lo que no me dejaba como avanzar. Y la primera campaña que yo hice fue por mi esposo. De ahí la segunda campaña, yo le decía a Dios, tú tienes que ayudarme a mí, porque no son ellos, no es él, soy yo la que necesito ayuda. Y yo, cada vez que venía una campaña, ya yo no pedía por más nada. Yo todas las campañas, hasta hoy, solamente es para mí. Yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me ayudes a mí, porque si tú me ayudas a mí, ellos van a ver en mí. Si no, ellos no van a ver nada. Y Dios fue transformando, Dios fue cambiando. Ahí yo recibí el Espíritu Santo. Inclusive un día íbamos en el carro y mi esposo me dice así, yo te veo como diferente, te veo como tranquila. Claro, era porque ya yo no cargaba, porque ya Dios fue quitando todo ese peso que yo traía, pero siempre lanzándome en el altar. Todo está en el altar, pastor. Todo, transformación de vida. Hoy en día yo soy exitosa, pero no un éxito económico, sino un éxito espiritual. Eso que yo tengo adentro, esa fe, eso es Dios. Eso no te lo da el mundo, eso no te lo da las drogas, eso no te lo da el vicio, eso no te lo da el esposo, no te lo da nadie. Yo no necesito de nadie, yo necesito solamente de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que dice así, el que piensa que está arriba, que vigile para no caer. Y siempre le digo, Señor, cuando tú me veas que yo voy muy allá, bájame porque yo quiero estar dependiente de ti. Usted sabe lo que andar 24 horas en el día y que Él hable contigo. Eso no tiene precio. Así que si hay algo que hoy en día yo cuido, porque fue lo primero que a mí me enseñaron, es mi fe. Eso es todo. Fe es Dios. Dios es vida, porque ese es Dios. Dios, no puedo estar parada. Y cuando yo, Señor, ¿y qué hago? ¿Y para dónde cojo? Pero Dios hizo justicia. Dios es todo. Pero nunca he dejado
he quedado fuera de una campaña, porque esa es la oportunidad que uno tiene para cambiar todo. He puesto mi salario, he puesto todo lo que recojo durante el año en hogueras santas de diciembre, he vendido ropa. Gracias a esa justicia que yo fui al altar de Dios, al tribunal, Dios transformó mi hogar, mi esposo. Hoy tengo ese esposo que yo quería. Dios lo transformó por completo. Sí, yo quería dar fe en el cambio que ella ha hecho en mi vida, inculcándome el tema de la fe. La infidelidad ya se terminó. Me llevó a la iglesia que no quería ir. Gracias a la iglesia, a Dios y a esa campaña, que ahora yo estoy restaurado. Tengo 2 hermosos hijos, uno en el altar, mi esposa felizmente conmigo. Y todo lo que ha logrado es gracias a Dios, los beneficios, toda la parte económica. Y yo estoy muy contento, pastor, muy feliz de que tengo la esposa que tengo. Tengo un hijo en el altar de Dios que es pastor. Hoy yo sirvo a Dios gracias a esa fe y a esa perseverancia en el altar que mi madre tuvo en hacer sacrificios. Nuestra historia, que era una historia de dolor, de sufrimiento. Por eso quien vivió una vida de injusticia como mi madre, hoy nosotros podemos decir que Dios hizo justicia y sobre todo ese gran cambio, esa transformación y esa vida que solo el altar puede darle a todas las personas que se acercan con fe y realizan un sacrificio de verdad. Hoy también lo material, tenemos una casa hermosa, tenemos unas cabañas de playa en el interior, tenemos autos del año, tenemos 2 apartamentos, tenemos un emprendimiento que es 2 estéticas, y gracias a todo lo que Dios me ha dado, ese éxito se lo debo a Dios. Pero el éxito más grande, algo que me llena, algo que es lo que Dios ha hecho en mi vida, que es lo que yo tengo, es la presencia de Dios, que es la que camina conmigo día a día. Ese es el único, ese es todo para mí. Nada de lo material dice que Dios añade lo demás, pero Dios es todo. Dios es todo, y hoy vivo una vida bendecida gracias a Él, con todo. Y nunca debemos apartarnos, nunca.